Hola, en este video estaré hablando sobre el capítulo 4 del libro llamado Diseño e implementación de bases de datos relacionales. El tema de este capítulo es entidades y relaciones. Bueno, como les había dicho en los anteriores capítulos, que para desarrollar una base de datos, primero el diseñador debe ir a la empresa o hablar con el usuario y recolectar la información que le sería útil para la base de datos, realizar un diseño en el que todo esté muy bien relacionado para que no se pierda la información y todo quede correctamente estructurado, y lo principal que es satisfacer a un cliente. Bueno, hablando de este capítulo, las entidades. Las entidades en el modelo de entidad-relación es el objeto de cual se está hablando. Por ejemplo, en una base de datos queremos guardar la información de una persona. Este sería el objeto, la persona. Esta persona tiene sus características, que son sus atributos. Es decir, los atributos son las características de las entidades. Continuando con este ejemplo, el objeto persona o entidad persona posee las siguientes características. Tiene un nombre, tiene un apellido, tiene dirección y tiene teléfono. Bueno, cada persona tendrá su nombre, su apellido, su dirección y su teléfono. No existirán dos personas que tengan el mismo nombre, ni el mismo apellido, ni el mismo teléfono en la base de datos. Cada objeto es único, ya, por lo que debe existir un identificador. Supongamos el caso de que exista un nombre de una persona que sea Juan Castro y otro con el mismo nombre, Juan Castro. Entonces, supongamos que vamos a elaborar una base de datos para ventas de artículos, qué sé yo, refrigeradoras, no sé. Supongamos que este cliente quiere realizar pedidos a la empresa. Bueno, y si el encargado de manejar el programa diseñado busca a Juan Castro, pero se encontrará con el problema de que no sabe cuál de los dos es. Bueno, para solucionar este problema, quizás buscará su dirección o su número de teléfono, ¿verdad? Pero esto igualmente no se solucionará el problema, porque quizás ve las ventas que le han realizado estas personas o al momento de facturar, quizás facture ambos pedidos que hayan hecho, o sea, todos los pedidos que han hecho estas personas, a cada uno eso. Y bueno, para solucionar esto, los sistemas gestores de bases de datos nos proporcionan un identificador uno para cada persona, que en este caso es la entidad que estamos creando. Es decir, Juan Castro 1 y Juan Castro 2. Entonces, cada vez que quiera realizar un pedido en la empresa que les ponía ejemplo, se identificará por su identificador dado, valga la redundancia. Bueno, ya, esto en cuanto a nombre, apellido y dirección.
Ahora debemos analizar todos los casos que se pueden dar al realizar un diseño de base de datos. Quizá esta persona puede tener 2 o 3 teléfonos. Al momento de diseñar nuestro modelo de base de datos, debemos tomar en cuenta eso. Estos atributos son de un solo valor, ejemplo, nombre, apellido, porque cada persona solo tiene un nombre, apellido y la dirección. Pero multivalor, como ya les dije, un teléfono pueden ser 2, 3. Bueno, y ahora, ¿cómo se maneja eso en la base de datos? Para manejar esto, se puede crear otra entidad. Esta ya dejaría de ser un atributo y pasaría a ser una entidad en la que se pueda relacionar cada número de teléfono que obtenga esta persona con la persona, es decir, acá su identificador único, que sería la clave primaria.
Otros ejemplos serían en una institución educativa, un profesor tiene varios alumnos, o asimismo una unidad educativa tiene varios alumnos, una base de datos diseñada para una empresa tiene varios administradores o varios usuarios, etcétera. Bueno, y pueden existir relaciones de muchos a muchos, pero para implementar en la base de datos eso no se lo va a hacer así, porque quizás cuando quieras buscar un dato no vas a saber a cuál se refiere. Sería un completo desastre, por lo que para implementar estas relaciones en la base de datos, toca descomponerlas estas serían unas entidades compuestas, es decir, si tiene relaciones, por ejemplo, supongamos un ejemplo en que en una tienda donde varios productos, quizá del mismo nombre, todo tienen varios proveedores. Entonces el diseñador de la base de datos lo que tiene que hacer es diseñar distintas entidades para que queden relacionados de uno a varios. Es decir, él debe ingeniárselas para que las relaciones siempre queden de uno a uno o de uno a varios. No pueden existir de varios a varios. Bueno, cabe mencionar que los diseños de las bases de datos no son los mismos para todas las empresas. Depende para el lugar que lo esté diseñando. Quizá para una empresa un diseño funciona a la perfección, pero si el mismo diseño es implementado en otra empresa, fracasará. Por eso es importante que el diseñador recolecte datos, interactúe con los usuarios, que son quienes las van a usar, para comprobar si la base de datos tendrá éxito. Bueno, el siguiente que le voy a hablar es entidades débiles y relaciones obligatorias. Bueno, ¿qué son las entidades débiles? Son claves en las entidades en la cual se necesiten otras tablas para que exista una relación entre tres tablas. Un ejemplo de esto sería en una empresa que se dedique a la venta de productos. Bueno, en el libro nos habla acerca de una empresa que vendía discos. Bueno, esta empresa tenía sus clientes, pero cometía muchos errores. En su diseño de base de datos, ellos podían registrar facturas sin que el cliente haya pedido. Entonces existirían datos aislados y eso no es conveniente en una base de datos. 2. Y para que el diseño que debía realizar esta empresa de la que habla el libro en su base de datos es tener una relación entre la clave del cliente, una clave débil que sería el pedido y
y la facturación o los pedidos que realiza. Bueno, y pues asimismo, al diseñar las bases de datos para las diferentes empresas se deben tomar en cuenta estos aspectos que son muy importantes. Que todas las tablas, en este caso entidades, estén relacionadas, ayudándonos de una clave débil. Además, al relacionar la base de datos tenemos diferentes opciones de dominio. Se puede utilizar char, que son 256 caracteres, y varchar, que también son 256 caracteres. La diferencia entre estos dos es que char se le asigna un número de caracteres y estos deben ser utilizados totalmente, mientras que en varchar supongamos que pongo 10 caracteres, pero pueden existir unos que tengan un carácter, 5, o sea, solo debe estar entre ese rango, mientras que en char tienen que estar los 10 caracteres. También hay dominios de tipo entero, depende del sistema de base de datos, porque algunos manejan diferentes valores. El decimal numeric, que nos permite realizar guardar datos de cantidades de dinero, por ejemplo, o notas, y para asignar valores en este primero se especifica de cuánto va a ser el entero incluido la coma. Es decir, si quiero poner 17,02, debo asignar un valor de 5 caracteres a este decimal, debido a que la coma también cuenta como un carácter. Y para saber con cuántos decimales voy a trabajar, sería, por ejemplo, para el que les daba, sería de 5 caracteres, 2. Esto quiere decir que voy a ocupar 5 caracteres, pero de los cuales son 2 decimales. Es decir, que mi máximo número aquí sería el 99.99. Fecha. Al diseñar las bases de datos en los sistemas gestores de bases de datos vienen implementadas ya fechas, de manera que estas nos permite separar mes, día, año, y se deben utilizar estas porque si queremos que el usuario escriba la fecha, por ejemplo, si ponemos el 01 del 12 del 2016, y la otra fecha ponemos el 8 el 01 del 2017, entonces el que iría primero sería depende del orden que queramos buscar, ascendente o ascendente, pero el problema sería en que al comparar la cadena de texto, él tomaría en cuenta primero el mes, pero el año es menor, entonces serían grandes errores, por lo que los sistemas gestores de bases de datos relacionaron fechas para poder trabajar. Asimismo, tiempo, data time, que es lo que les hablaba, y booleano. Nos permiten utilizar datos booleanos.
que son sí y no. Estos generalmente se ocupan cuando se quiere eliminar datos o dejarlos ahí para que el usuario sepa si están activos o si ya no están relacionados, etcétera. Cabe mencionar que es muy importante los tipos de datos porque estos que se utilizarán porque estos permitirán al usuario minimizar espacio de memoria. Otra cosa que es muy importante al diseñar la base de datos, cuando diseñamos una base de datos, en realidad no sabemos qué cantidad de usuarios al final le irán a utilizar o qué cantidad de registros se almacenarán, por lo que es importante que utilizar los datos que en realidad vamos a ocupar. Un gran ejemplo para explicar esto sería en una base de datos en la que se quiera poner, digamos, 4 tipos de pago, que sea dinero, efectivo, bancos, dinero electrónico y otras cosas. Bueno, al diseñar la base de datos no vamos a poner en cada venta dinero, efectivo, bancos, efectivo, bancos, efectivo, bancos, porque un string que es un varchar ocupa más espacio que si le ponemos un entero, que de solo sería 1, 4, ocupa menos espacio, y a lo largo de toda la base de datos nos economiza bastante memoria. Además, los sistemas gestores de base de datos nos permiten especificar la cantidad de registros que queremos utilizar. Por ejemplo, si queremos asignar registros de 200 personas, entonces se asignarán hasta que se llene el espacio de memoria. Y en caso que quieran seguir más, entonces el sistema gestor de base de datos asignará otro espacio de 200 registros para personas. Y también podemos asignarle cada qué tiempo quiere que aumente, etcétera. Bueno, ahora voy a hablar sobre documentar relaciones. Es muy importante documentar las relaciones de las bases de datos. Y para ello, desde el momento en que se la desarrolló, se la documenta. Es decir, cuando recolectamos la información, tenemos que guardar la información que estamos realizando en el diseño. Es decir, cuando vamos a la empresa, recolectamos los datos. Primero, para realizar un buen diseño, se debe escribir, si es posible a mano, en una hojita, realizar un modelo de entidad de relación en el que se especifican las entidades que se van a utilizar y sus atributos. Todo debe estar perfectamente relacionado y que se entienda. Bueno, para documentar estas relaciones existen dos tipos de modelos, que es el modelo Chen y el UML. En estos modelos se realiza el diseño de la base de datos, es decir, se escribe las relaciones si son de 1 a 1, de 1 a varios, ya. Si es de 1 a 1,
en este modelo se escribe el 1 y el 1. Si es de 1 a varios es el 1 y la n, o de varios a 1. Así. Al igual, el modelo UML nos permite registrar todos los datos que se quiere asignar y que estén perfectamente relacionados para cuando crezca supongamos que crezca la base de datos o se quiere realizar algún cambio. Entonces observamos cómo estaban realizados los diseños y en base a eso los editamos, porque quizás puedes desarrollar un programa y luego a los 3, 4, 5 años te piden un cambio en él y es difícil acordarse, y por eso se utiliza se documenta las relaciones para que sean utilizados posteriormente en caso de requerirlos. Bueno, y estos modelos utilizan sus maneras de mostrar las relaciones. Por ahí uno utiliza un cuadro, el otro un círculo. Bueno, eso no importa mucho, sino que la base de datos esté correctamente estructurada, que sea comprensible y para luego ser implementada. Y bueno, pues en este capítulo nos trataba sobre las entidades y relaciones y cómo deben estar estructuradas las bases de datos correctamente. Bueno, y tomar mucho en cuenta las relaciones para que ningún dato quede aislado y todo tenga un orden lógico para que el usuario que va a manejar esta base de datos sea muy fácil de administrarla. Si quiere escoger un cliente, si quiere realizar un pedido, todo debe estar bien relacionado para que el usuario pueda manejarlo bien y quede satisfecho, que es lo más importante para el diseñador de la base de datos o un ingeniero en sistemas, que es quien realiza este proceso. Bueno, eso ha sido todo en cuanto al capítulo 4 del libro de base de datos, de diseño de bases de datos, el capítulo 4, entidades y relaciones. Y bueno, lo importante de no olvidar de este libro es que tenemos una entidad, luego un atributo, pero si este atributo es multivalor, entonces deja de ser un atributo y en el diseño pasaría a formar una entidad. Esta es una gran clave que nos sirve para al momento de diseñar bases de datos. Cuando nos encontremos con un atributo que es multivalor, ¿qué vamos a hacer? A pasar la entidad, y así se nos hará mucho más fácil el diseño de la base de datos. Y se le debe dar órdenes entre 2 o 3 tablas que se vaya a ocupar para que todo quede bien relacionado. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Más adelante les estaré hablando sobre el capítulo 5. Gracias.